vez de mandar el currículum mandé para la hoja de vida, entonces salía un poco largo la presentación. Agradezco nuevamente tener la oportunidad de estar en este hermoso país que en las 4 oportunidades anteriores me han recibido muy bien, he estado muy contento y me ha correspondido hablar de un tema siguiendo con toda esta dinámica, aquellas situaciones que nos generan dolor, hablar sobre los valores médico-legales en caso de personas sobrevivientes de tortura y por qué este tema está aquí en la mitad de todos estos temas. Y es porque frente al tema de la desaparición forzada, nuestra experiencia y la experiencia que hemos vivido y la que vemos en otros países, particularmente en el que yo vengo, que es Colombia, es que la desaparición forzada siempre está asociada a otros delitos, particularmente lo que tiene que ver con la tortura, con la violencia sexual y por supuesto el homicidio. Lamentablemente nuestra experiencia, lo que nos ha demostrado es que las personas que desaparecen habitualmente las encontramos no con la esperanza que tienen las familias de encontrarlas vivas, sino encontrarlas muertas. Y en ese sentido pues hemos venido trabajando en 2 protocolos de Naciones Unidas, uno el protocolo de Estambul y el otro el protocolo de Minnesota, que es de lo que yo vengo a hablar en este momento. Louise Albright, que fue alta comisionada de derechos humanos desde el 2004 hasta el 2008, decía que la tortura es una grave violación de derechos humanos e impone un costo terrible a las familias que la sufren. Igual que todos los delitos, las familias y las víctimas también son sobrevivientes y también no son solo titulares de derechos, sino víctimas reales de estos delitos igualmente. Y es que la tortura o los tratos o penas crueles e inhumanos y degradantes constituyen una grave violación a los derechos humanos. Eso es algo que no se nos debe olvidar. También volviéndose a sí mismo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Hace parte de los protocolos de Naciones Unidas y los protocolos de las convenciones internacionales frente a estos 2 tipos. Es un delito atroz donde las víctimas realmente tienen una intensa experiencia emocional. Pero ¿dónde se cometen estos delitos realmente? La experiencia internacional muestra que no solo las víctimas de desaparición forzada lo sufren, habitualmente quienes más lo sufren son las personas que están en las cárceles. El Instituto danés que trabaja contra la tortura decía que hay más de 10 millones de personas vinculadas a los sistemas carcelarios, no solamente en situaciones donde el Estado es garante, no solamente en cárceles, sino en ancianatos, en centros de atención de menores, en centros psiquiátricos, centros de asilo, o como nos presentaba nuestro compañero anteriormente, con campos de refugiados, donde por fuera y a la vista de todo el mundo se cometen actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Pero la tortura no es solo los elementos medievales donde nos imaginamos que solamente los golpes, hay bastantes actos constitutivos de tortura, como el exceso de la fuerza, los castigos corporales que están ampliamente prescritos, las amenazas cuando estas son reales e inminentes y ponen en grave riesgo a las personas, los procesos de incomunicación, los procedimientos de confinamiento solitario que vienen bastante arreglados y que hay normas de Naciones Unidas frente al tratamiento de reclusos, las condiciones propias de la reclusión como el hacinamiento, condiciones de vida digna, salud integral de las personas y particularmente todo el concepto de género frente al tema de la integridad personal a las mujeres. A las mujeres les pasan cosas diferentes que a los hombres y a las poblaciones LGTBI también. Habitualmente las mujeres adicionalmente también son víctimas de violencia sexual. Y es que la gravedad de esa conducta impone, y si bien tenemos bastantes abogados, también tenemos bastantes peritos forenses, impone la necesidad de hacer una documentación eficaz de aquellos casos en que la autoridad está investigando una presunta tortura o unas circunstancias del caso que la hagan sospechar, porque habitualmente lo que sucede es que a nosotros no nos piden valoraciones de tortura, pero sí las estamos viendo y no las estamos documentando. Y en ese sentido hay que recordar que un individuo expuesto a la tortura lo que tiene es una ruptura en la voluntad, y esa ruptura en la voluntad
lo genera las situaciones de indefinición y carencia de impotencia frente a la amenaza del hecho real, que lo afecta no solo a él, sino a las funciones cognitivas, emocionales, conductuales, tanto de él como la de sus elementos de seguridad sobre los que él vive, es decir, sus propias seguridades, la seguridad de su familia, la seguridad de su comunidad. Y en ese sentido, no solo lo desintegra, sino rompe el apoyo al que él pueda recurrir y lo intimida y hace que él tenga una posición donde se quebranta propiamente su voluntad. Y es en esas circunstancias, donde la tortura es absolutamente cruel, está prohibida por el derecho internacional y no puede justificarse jamás. Pues los que son abogados y los que están familiarizados con el concepto saben que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes tienen nivel de norma imperativa en el derecho, son normas de jus cogens. Es decir, no hay ninguna situación, por particular que esta sea, que permita que haya tortura. Y realmente hay todo un consenso mundial. Lamentablemente, la tortura que se creía que había desaparecido con la Revolución Francesa, cuando Beccaria en su libro sobre las penas y los castigos, planteaba que la tortura era innecesaria porque finalmente las personas, por confesar, iban a decir cualquier cosa. Pensó con Rousseau que se acababa la tortura, y vemos aquí nuevamente siguiendo hablando del tema donde cada vez podemos documentar más y cada vez tenemos que documentar adicionalmente más. Y es que, como lo decía nuestra expositora anterior, lo que nos están pidiendo a todo el equipo que trabaja estos graves violaciones de derechos humanos, es que cumplamos con lo que se llama la debida diligencia. La debida diligencia, que implica una investigación amplia que permita no solo determinar quién lo perpetró, sino el castigo y la reparación integral de las víctimas de estos delitos. Y esa debida diligencia es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo de ella. Y en ese sentido, el Protocolo de Estambul, que es un documento de Naciones Unidas, y si bien se llama protocolo, no es un documento del derecho internacional público, es una guía de recomendaciones ampliamente difundida por Naciones Unidas frente al tema de las valoraciones forenses, en los temas que tienen que ver con la tortura. Y sirve para dar directrices comprensibles frente a las prácticas y valoraciones de las personas que alegan haber sufrido tortura. Y como tal, tiene un hermano gemelo, que es el Protocolo de Minnesota. Y realmente quien se acerque a estos temas, quien se acerque a los temas del Protocolo de Estambul o el Protocolo de Minnesota debe saber dos cosas: que son instrumentos que son ampliamente difundidos, que son directrices de expertos, que no son lo único que hay que decir sobre el tema, que internamente, con la experiencia propia de los peritos, pueden ampliar los conocimientos de estos protocolos. El primero, el Protocolo de Estambul para sobrevivientes de tortura, y el segundo, el Protocolo de Minnesota para todas las muertes ilícitas. Hoy vamos a hablar un poquito realmente del Protocolo de Estambul y mañana hablaremos del Protocolo de Minnesota, que son los dos instrumentos de Naciones Unidas para la evaluación forense de la tortura, y particularmente el Protocolo de Minnesota, que antes se llamaba para la investigación eficaz de las muertes extrajudiciales, actualmente se llama para las muertes ilícitas, y tiene un capítulo particular sobre el tema de la desaparición forzada y la investigación forense en los temas relacionados con la desaparición. Este protocolo, que vamos a ver bastante rápido, fue hecho por 40 expertos y se llama el Protocolo de Estambul porque realmente Naciones Unidas fijó la mirada en Turquía a partir de las denuncias que sucedían en la década de los 80 o los 90, en las cuales se establecía que más de 50.000 presos en las cárceles turcas habían sido torturados. Una práctica que aún todavía se mantiene, la práctica se mantiene, y convocó a 40 expertos internacionales para que trabajaran en el tema, particularmente Physicians for the Human Rights, una organización que decía el doctor Vincent Jacopino, y la Asociación Médica Turca, para trabajar sobre el tema. Es el resultado del trabajo de más de 75 expertos, fue presentado en Naciones Unidas en 1991, está publicado. Para el conocimiento de ustedes ya es de muy fácil busca, porque solamente es escribir el Protocolo de Estambul, lo mismo que el Protocolo de Minnesota,
y ambos salen en Google inmediatamente en el capítulo superior, y tiene una primera revisión en el 2004. Una cosa que hay que decir es que si bien yo soy médico y estoy presentando el protocolo de Estambul no es solamente para médicos. El protocolo de Estambul sirve para los abogados, sirve para los psicólogos, sirve para los psiquiatras, pero sobre todo para el equipo investigativo que va a trabajar los temas de tortura. Tiene 7 capítulos, particulares, las normas jurídicas internacionales aplicables, que son códigos de ética pertinente, las investigaciones legales de la tortura, las consideraciones generales relativas a la entrevista, señales físicas, indicios psicológicos de la tortura y anexo. Por supuesto, no son 186 hojas que no vamos a resumir, ni nadie podría resumir en 45 minutos, pero sí pues darles como la idea de lo importante y para qué nos va a servir, y invitarlos a todos a que lo lean, a que lo estudien y que de alguna forma lo pregunten. Venimos trabajando con el apoyo de un ODOC con los médicos forenses, aquí hay algunos de ellos frente al tema de estos 2 protocolos, pero hay que apropiarlos para que los podamos aplicar. Por supuesto, dado que la tortura tiene una prohibición tan amplia, pues hay suficientes documentos internacionales del derecho internacional público que la prohíben, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de Ginebra, que saben ustedes que son los convenios relacionados con los conflictos internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Declaración de Naciones Unidas, los protocolos adicionales de convenios para los conflictos internos y una serie muy larga de documentación que en el capítulo pertinente los va a apoyar a ustedes adicionalmente a las normas internas que puedan tener cada país frente al tema. Pero particularmente, lo primero es la definición. ¿Qué entiende el protocolo de Estambul como tortura? Esta escultura representaba una práctica regional que se llamaba la percha del loro, que fue muy difundida en Latinoamérica del Sur durante la época de los 80. ¿Qué hace el protocolo de Estambul? Toma una definición y dice: para los efectos del protocolo de Estambul, la definición que vamos a utilizar es la misma de la Convención contra la Tortura. Es larga y un poquito farragosa. La idea es definir pues, que el delito de tortura pues, tiene 4 elementos fundamentales: que hay una intencionalidad, que hay una finalidad, que hay un sujeto activo de la conducta, habitualmente funcionario público, pero además adicionalmente que tiene un elemento de intencionalidad que causa intenso dolor y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Y ahí es donde los médicos y los psicólogos adquirimos un papel en el trabajo. Tenemos que entrar a definir estos elementos. Pero además, adicionalmente, la Convención en el subpunto 2 tenía un artículo adicional. Esto es sin perjuicio de cualquier otra definición o cualquier otro sistema legislativo que proponga una definición muchísimo más amplia. Y hay definiciones muchísimo más amplias. El Estado salvadoreño también es suscriptor de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ella ya no habla de dolores y sufrimientos graves. Su finalidad es muchísimo más amplia y entenderá que la tortura no es solamente el dolor, sino que hay normas, o el dolor, el sufrimiento grave que se puede evidenciar fácilmente, sino que hay elementos que pueden generar sufrimiento aunque no causen dolor físico. Que la tortura y la aplicación de la tortura se ha modificado, que el perpetrador también aprende y sabe que hay elementos de identificarla y que intenta evitarlos, y que de alguna forma venía a llenar ese espacio que no tenía la Convención de Naciones Unidas, generándole una definición muchísimo más amplia. Y pues, por supuesto, el Código salvadoreño, el Código Penal salvadoreño, que tiene una combinación de las dos, y que pues seguramente los abogados con muchísima mayor propiedad, por supuesto, podrán entrar a explicar, pero pues que en términos prácticos plantea que el funcionario público, agente de autoridad pública, que con ocasión de la función de su cargo somete a la persona a tortura física, o que teniendo la facultad para evitar o impedir la lucha, será sancionado con prisión. Realmente esos son los elementos. Pero habíamos dicho, y solamente a manera práctica, que el protocolo de Estambul no solamente es para la tortura, sino los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes,
y explicar los tratos o penas con los humanos degradantes sería algo como gastarse unos 4 horas aquí adicionalmente discutiendo algo que desde el inicio no tuvo definición, pero que particularmente ha venido sabiendo ser a través de las interpretaciones judiciales, pero que para los efectos prácticos de las valoraciones el protocolo de Estambul se aplica a ambas situaciones y le corresponderá al operador judicial definir si se trata de torturas o tratos o penas crueles en humanos grandes. Él es el que tiene la responsabilidad. El segundo capítulo del protocolo lo que trae es algo que es muy importante, es el alto sentido ético que debe tener quien decida valorar, quien decida hacer valoraciones en tortura. Las personas, dijéramos nosotros, tenemos que reconocer que tenemos nuestros propios conflictos, nuestros propios sistemas de creencias, pero cuando estamos valorando casos de graves violaciones de derechos humanos, tenemos que separarlos. Si uno no es capaz de separarlos, no puede hacer este tipo de valoraciones. Y en ese sentido nos llama y genera un capítulo completo del protocolo a decirnos, mire, hay un nivel ético muy importante que usted debe tener cuando usted decide hacer este tipo de valoraciones. Como les decía, el protocolo no es solo para los abogados, no es solo para los médicos, también es para los abogados. Por supuesto, tiene una parte sobre la ética de los profesionales de la profesión jurídica, frente al tema del debido proceso, frente al tema de la debida investigación, pero donde más tiene elementos es frente a los procesos de atención en salud de los que somos responsables los médicos, en 3 niveles: las convenciones de Naciones Unidas donde hace referencia, las declaraciones de Naciones Unidas, las declaraciones de órganos internacionales y nuestros propios códigos de ética. Y un capítulo que es muy interesante verlo, doctor, ¿qué más cómoda? Que es la doble obligación que tienen los funcionarios forenses. Entonces, solamente para citar, está la declaración de Hawái, que es la declaración de los psiquiatras, que habla de que no pueden prestar su conocimiento para apoyar la práctica de tortura. La declaración de Kuwait, que es frente a los médicos islámicos, donde los invitan a no dañar en su actuar, ni en espíritu ni en cuerpo a las demás personas. Y en la declaración de Tokio, que es la declaración de la Asociación Médica Mundial, donde le dicen los médicos particularmente que no deben prestar su conocimiento y su concurso para ninguna actividad que suponga que se va a realizar un proceso, que se va a practicar tortura. En ese sentido, por participar se entiende en cualquiera de estas circunstancias: evaluar la capacidad de un sujeto para resistir los malos tratos, hacer una valoración que implique determinar o reanimar o transmitir a los torturadores acciones o personas encaminadas a generar daños en la salud, o descartar intencionalmente pruebas o falsificar informes. Y en esa parte es muy importante porque tal vez lo que dio origen al protocolo de Estambul fue el caso de Marek Endorgan, donde una persona que había muerto por inanición y por traumas repetitivos, el certificado forense planteaba que había sido una muerte natural. Y en ese sentido, pegaba al código de ética hasta esa obligación de que nosotros no podamos bajo ninguna circunstancia descartar ninguno de estos elementos. Pero también habíamos dicho que había un nivel adicional del protocolo de Estambul que tenía que ver con los códigos de ética pertinentes, y este es el código de ética salvadoreño que me tomé el atrevimiento de colocarlo allí, que le recuerda a los médicos el no favorecer, aceptar o participar en la práctica de tortura u otros procedimientos crueles, degradantes, inhumanos, cualquiera que sea la ofensa o el delito, atribuido a la víctima se haya acusado culpable, cualquiera que sea sus motivos o creencias, y en toda situación, conflicto armado o lucha civil como tal. Además, tiene una parte que es muy importante entender y conocer, y es los médicos con doble obligación. La mayoría de los médicos que yo veo acá son médicos del instituto, y los médicos del instituto tienen una doble obligación. Cuando una víctima de tortura se acerca a un médico, tiene un imaginario de lo que es el médico, tiene un imaginario que tiene la posibilidad de que le dé un tratamiento y tiene una orientación, pero hay que recordar que el médico forense no tiene la relación médico-paciente sino examinado o examinador, y que por tanto en la relación médico-paciente no hay confidencialidad, en la relación examinador no la hay, pero las personas que acuden a la valoración no lo tienen por qué entender y hay necesidad de explicárselos.
partiendo principalmente de que hay que explicar que todo lo que revelen va a terminar siendo parte del informe. En ese sentido, la víctima tiene derecho a saberlo y a definir si quiere ese tipo de valoración o no quiere ese tipo de valoración. Si bien está el médico allí, él no tiene por qué saberlo, pero nosotros sí tenemos esa doble obligación. Doble obligación que también tienen los médicos que trabajan en sistemas carcelarios, frente al tema de la atención, de la atención en salud. Entonces, esa parte, como les decía, es tal vez el capítulo más amplio que tenga el protocolo, por eso mismo, porque es bastante importante todo el tema de lo ético. Después viene todo un capítulo, es el número 3, es lo que tiene que ver con la investigación legal de la tortura. Si bien el protocolo de Estambul tiene esta amplia difusión para las diferentes profesiones, también reconoce una realidad, que no solo los organismos internos pueden hacer investigación, también la pueden hacer investigaciones de organismos externos. Aquellos países que tienen aprobado el protocolo facultativo para la tortura pueden recibir visitas internacionales, o cuando Naciones Unidas o el alto consejero de Naciones Unidas, el alto consejero para los derechos humanos de Naciones Unidas o el consejero para tortura deciden hacer una visita a un país, también pueden generar una comisión. Entonces, en esta investigación legal no solamente hay recomendaciones en lo interno, sino también para ese tipo de comisiones que en algún determinado momento pueden venir a un país a trabajar. Cruz Roja también tiene algún tipo de estas comisiones, más en atenciones en salud, pero habitualmente las que vienen son las comisiones relacionadas con los protocolos facultativos. Por supuesto, tienen 3 principios: aclarar los hechos, impedir que esto se repita, y facilitar y procesar rápidamente y castigar a los responsables. Tiene un procedimiento bastante amplio, hay que tener atención en cuál va a ser el órgano investigador, va a ser el propio Estado, va a ser una comisión internacional, cuáles van a ser las actividades para entrevistar a las víctimas, cuáles van a ser los cuidados que se deben tener, cuáles son las condiciones. No es lo mismo atender a las víctimas de tortura en un proceso carcelario, en la misma cárcel donde es víctima, que en un centro médico forense. Siempre todas estas actividades están reguladas por un consentimiento informado. La víctima tiene que tener posibilidad de tener siempre el control de su información y de lo que quiere revelar. Seleccionar al investigador, ya no lo decían anteriormente sobre el tema de la empatía, que es eso de poderse colocar en los zapatos de los demás. Siempre actuar frente a la seguridad propia de la víctima, ante todo, que ya tiene un temor de que con lo que le pueda revelar pueda sufrir, pueda tener afectación sus familiares, y particular sus familiares, sus allegados. Y cuando se requiere el uso de intérpretes, estos intérpretes tienen que estar debidamente seleccionados, ojalá del mismo género de la persona a examinar, y con los conocimientos necesarios para que pueda hacer una transliteración lo más digna posible sobre lo que se quiere decir. Cuando entonces ya entramos a los procesos de la entrevista, hay que recordar que la entrevista es un acto privado, es una actividad, sí, no es un acto médico como tal para poner relación médico-paciente, pero es una actividad médica, y por tanto hay que mantener la mayor privacidad posible, controlar los tiempos. Las valoraciones forenses en protocolo de Estambul van a requerir 1, 2, 3, 4 valoraciones, algunas veces 1, 2, 3 horas, porque los tiempos no los determina quien los valora, sino los determina la víctima. ¿Y esto por qué? Porque pues hay necesidad de que la víctima pueda controlar la velocidad de sus revelaciones con respecto a sus necesidades. Particularmente en algún caso que nosotros estuvimos valorando una persona que durante 3 horas negó todos los hechos hasta que tuvo que ir al baño. Y se demoró mucho, y nosotros le preguntamos por qué. Y él dijo: porque desde que me torturaron, por lo que me hicieron, no puedo ir fácilmente al baño. Y entonces él tuvo un momento de relación que, si no hubiera esperado el tiempo y hubiéramos llevado adecuadamente la valoración, no lo hubiéramos podido revelar. Particularmente, es la única referencia que voy a hacer, que en la práctica forense en Colombia este tipo de valoraciones se hacen simultáneamente entre médico y psicólogo, porque facilitan la no victimización, facilita
controlar la transferencia y la contratransferencia y facilita que no haya necesidad de que se cuenten 2 y 3 veces la misma historia, sino que en un solo momento lo podemos hacer. ¿Vale? Como toda entrevista, pues hay que explicar cuál es el rol, que no tenemos confidencialidad, que hay un contexto, hay que escribir detalladamente los procesos y las eventuales reacciones emocionales, hay que saberlas controlar, hay que prever que las personas pueden tener situaciones que requieren atención, inclusive atención en salud, que las personas pueden pedir recesos o interrumpir la entrevista o decir no quiero seguir hablando y hay que respetarlo, y que lo que debemos acordar es cuándo puede hacerlo o en qué circunstancia puede hacerlo. Por eso una de las grandes recomendaciones que trae el protocolo permanentemente es que hay que determinar el género con la persona quiere revelar, masculino o femenino, y es algo que nosotros deberíamos garantizar, y habitualmente debe generarse e iniciarse con preguntas abiertas. El que solo hace preguntas, pues solo va a recibir respuestas, pero la oportunidad de hacer preguntas abiertas hace que los procesos sean más ricos y se pueda revelar mayor información con las entrevistas. Por supuesto, hay que evitar ante todo la transferencia, hay que evitar esas posiciones y esas actitudes autoritarias que pueden hacer que la víctima entienda que está nuevamente frente a un proceso de tortura. Por eso nosotros decimos, miren, hay que dejarles que tengan toda la autonomía posible, porque lo que menos podemos hacer es que repitan una experiencia traumática. Hay que aprender a determinar los detalles, lo que veníamos hablando de la concordancia en los géneros, y particularmente estar siempre con actitud empática frente a lo que nos están diciendo. Las entrevistas de estos casos no son sencillas, hay factores que las afectan, las mismas circunstancias de la tortura. Nosotros no podemos esperar que una persona que estuvo vendada 10 o 15 días nos pueda detallar relaciones de tiempo, espacio, lugar, modo, en la medida que no tenía había perdido la posibilidad de tener marco referencial, que hay problemas con la falta de confianza, que el trauma mismo puede permitir, frente a los mecanismos de evitación, puede incidir en que las personas no lo quieran revelar, que hay procesos neuropsicológicos que afectan, traumáticos que afectan la memoria, o que hay mecanismos propios compensatorios que se activan para no poder revelar, o que hay sanciones culturales, particularmente lo que tiene que ver con las víctimas de violencia sexual, porque pues finalmente no es tan sencillo para algunas comunidades hacer ese tipo de revelaciones. Hay siempre 3 confusiones que planteamos siempre. Las víctimas no siempre pueden relatar lo que han vivenciado, por los factores que anteriormente acabamos de decir, y por eso hay que tener bastante paciencia. No quiere decir que está diciendo mentiras o que no es verdad, sino que está en un proceso, y nosotros debemos entender que ese proceso lo que permite es que poco a poco se vaya construyendo. El relato de las víctimas puede no ser siempre la verdad. ¿Por qué? Por 2 circunstancias particulares, porque ha perdido la noción de temporalidad, y puede que los recuerdos no sean evocados particularmente, pero porque también el protocolo hace un capítulo especial sobre la fabulación y la fabricación. Hay que recordar que muchos migrantes que llegan a Europa saben que no los devuelven si dicen que fueron torturados. En ese sentido, muchos de estos organismos internacionales que hay para estudiar los casos de tortura están expresamente para evitar que personas que no tienen una clara alegación de tortura ingresen o permanezcan en el país. Después el protocolo habla de una cantidad de exámenes de los métodos de tortura. Es un listado amplio sobre muchísimas circunstancias relacionadas. No me va a detener a leerlo, pero sí para recordarles a ustedes que la perversidad del ser humano supera el listado. No porque no esté en el listado no quiere decir que no sea tortura, es porque el listado quiso reflejar algunos de los elementos sustanciales de prácticas regionales donde se podía ver la tortura, pero pues de alguna forma lo que estamos viendo habitualmente es que ello puede ser superado ampliamente. Ahorita estamos trabajando con los casos
Yo realmente no sé si el fenómeno existe acá, pero hay unos fenómenos en otros países de Centroamérica que se llaman los embolsados, que son prácticas regionales que estamos viniendo, que estamos observando con atención frente al tema de las valoraciones. Por supuesto, hay traumatismos de todo tipo causados por golpes, quemaduras, muchas causas. Hay lesiones por asfixia, aplastamiento, lesiones penetrantes, rompimientos de tabúes, humillaciones, amenazas de ataque por animales, y técnicas psicológicas para destruir al individuo. Realmente el protocolo lo que nos plantea es, mire, hay muchísimas, tengan en cuenta estas, pero no porque solo sean estas, no se limiten a pensar que solo son estas. Tengan en cuenta las prácticas regionales propias para la descripción de estos casos. En ese sentido, recordar algo que es muy importante: el reconocimiento físico puede no revelar anormalidades, pero ello no contradice la denuncia de tortura. Por eso es que, si bien académicamente el protocolo hace una división entre lo físico y lo psicológico, en la práctica nosotros no lo tomamos así, porque aquello que está, digamos, desde nuestro entender, no hay posibilidad que una lesión grave, una lesión que afecte los mecanismos de defensa de un individuo, no genere una huella psíquica que esté presente. Y por tanto, nosotros siempre planteamos la valoración: si no está en lo médico, si esa respuesta no está en lo médico, busquémosla en otro nivel y trabajemos articuladamente con el equipo forense para poder encontrar esta huella. Adicionalmente, y haciendo un giro, hay una circunstancia muy particular, y es que una consideración frente a los privados de libertad y frente a la atención de los privados de libertad. Frente a ese tema y las necesidades, la conexión de necesidades entre la guardia que lo tiene que custodiar y el médico que lo tiene que examinar, lo que tenemos implementado es una práctica que se llama la valoración a vista. Si bien el guardia tiene que controlar al detenido, no necesariamente quiere decir que tenga que escuchar lo que él está diciendo. Entonces los colocamos a vista, decimos: usted mírelo desde aquí, controle la situación. Con su otro, habitualmente en nuestro país van no tanto por seguridad más que por una convención sindical, van 6 guardias habitualmente, siempre. Es más un problema del sindicato que de la necesidad. Entonces nosotros decimos: distribúyanse los 6 en algún punto, pero no en el consultorio, salvo que uno no sienta la seguridad frente a la propia valoración. Pero en todo caso, siempre a vista, nunca lo hay de permitir. Y pues particularmente cuando se tenga que hacer valoraciones en los sistemas carcelarios, particularmente porque la revelación puede tener repercusiones inmediatas. Después viene todo el tema de evaluación médica de la tortura. Ya esta es una actividad propiamente de este tipo de valoraciones, que busca 2 cosas. El primero, documente la tortura, pero no olvide que también somos médicos y debe, si bien hay ese tratamiento, porque como el protocolo no es solamente para los forenses, sino para cualquier médico que lo quiera utilizar, resuelve los problemas de salud. A los médicos los forenses nos corresponde determinarlos para podérselos informar a la autoridad, para poderlos reclamar de los sistemas de salud, los ministerios sanitarios, decirle: esta persona requiere este tipo de valoraciones. Pero hace parte del papel médico. El papel médico no termina con las lesiones, sino termina con las recomendaciones. De lo que se debe solicitar. Por supuesto, un historial médico amplio, donde se hable de los antecedentes previos a las valoraciones, los antecedentes y los estados de salud antes del evento traumático, durante el evento traumático y posteriormente al evento traumático, y pues particularmente, y por eso hace tanta referencia el protocolo a todo lo que tiene que ver con mecanismos y métodos de tortura, es porque el entenderlos y conocerlos es lo que permite identificarlos. El docente que a mí me enseñaba siempre decía: usted no diagnostica lo que usted no sabe. Si usted no sabe qué es, no puede diagnosticar. Entonces, por eso el protocolo tiene tanto detalle y hace tanto énfasis en: miren, esto se produce así, esto se produce así, esto se produce así, para que cuando uno se lo explique, uno entienda y esté preparado para poderlo abordar. Por eso es útil tener un listado de comprobación.
Hay un objetivo, pues lo que estamos buscando es dar una opinión pericial experta sobre el grado en que los resultados del examen médico se correlacionan con la tortura. La estructura del protocolo de Estambul está dada así. Hay un correlato y yo a partir del correlato determino si hay correspondencia entre lo que me están diciendo y lo que estoy observando como médico. Esa es la estructura. Realmente, ojalá hubiera alguna forma de hacer, digamos, es posible hacerlo de otra forma, pero el protocolo lo plantea así. Frente al correlato, diga usted, le preguntan, diga usted si ese correlato se corresponde con lo que usted está observando como lesiones. Y por supuesto, hay que describir ya como médicos todos los temas agudos, crónicos. El historial médico trae, y disculpo por las imágenes, son cortas, pero pues de alguna forma para decirles que pues, el procedimiento trae, las pongo para esto. Miren, una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando uno trabaja en estos protocolos tiene que documentar, y la documentación fotográfica es muy amplia y muy rica. Por supuesto, esta no es una adecuada documentación fotográfica porque le faltan todos los elementos de fotografía, pero es mucho más fácil entender por qué uno puede decir que en este caso esta persona estuvo firmemente amarrada durante mucho tiempo y lo cual generó el proceso cicatrizal que estamos observando, o por qué estas lesiones se llaman en línea de ferrocarril y por qué se sugieren estos mecanismos, o por qué las quemaduras producen las lesiones como se producen, y el protocolo de Estambul, dale, avanza, dale, o la corriente eléctrica, o las asfixias, tiene la descripción de los mecanismos. El protocolo de Estambul no solamente es el documento del protocolo de Estambul, el protocolo de Estambul tiene 3 documentos adicionales: el protocolo de Estambul para médicos, el protocolo de Estambul para abogados y el protocolo de Estambul para psicólogos. Todos también se consiguen en internet. Cada uno en su especialidad, porque pues un solo documento no puede obtenerlo todo, pero pues particularmente sí les hace a ustedes una referencia médica y para las demás profesiones de cómo entender los fenómenos relacionados con la tortura y cómo trabajarlos. Hay 2 elementos adicionales que trae el protocolo de Estambul, que son la tortura sexual incluyendo violencia, particularmente por aquello que les decía, que las víctimas las mujeres tienen otro tipo de violencia, que los hombres es una violencia diferente y habitualmente es una violencia sexual con síntomas agudos y crónicos, ¿vale? Que implica procesos de desnudez forzada, violencia sexual directa, violación y embarazo en el caso de las mujeres, pero también hay violencia sexual en el caso de los hombres que tienen que ver con traumas directos sobre sus áreas genitales y manifestaciones propias de vulneración de sus derechos. Por supuesto, hay la posibilidad de hacer todas las pruebas diagnósticas que se requieran. Ojalá tuviéramos todos tacos, resonancias o todo el arsenal terapéutico que sugiere el protocolo, pero aquí lo más importante es que haya un médico que esté interesado en documentar. No se requiere todo. Hay, por supuesto, también un capítulo adicional, ya para terminar, y porque sé que el doctor va a hablar mañana sobre trauma psicológico, dejar allí, hay un capítulo que se llama la tortura en los niños. Los niños habitualmente no es que sean directamente torturados, pero si ustedes ven una imagen como esta, entenderán por qué un niño es una víctima directa, y por qué los familiares y las víctimas y los familiares víctimas de las víctimas de desaparición forzada o de tortura también sufren las consecuencias de los hechos. Esta particularmente es una imagen de un caso de Honduras, donde pues, no se requiere mayor explicación, todos entendemos qué fue lo que pasó allí y por qué la valoración se requiere para este niño. Decíamos entonces que como se trata de un protocolo, los procesos son de correlación, entonces entre el correlato y lo que estamos observando. Entonces, el protocolo sugiere, si no hay relación, entonces diga, la lesión puede no haber sido causada por el traumatismo que se escribe, es decir, el correlato frente a lo que están documentando. La relación probable sí puede haber sido causada por el traumatismo que se escribe, pero no es privativa de este, podría obedecer otras muchas causas.
Hay una relación firme, lesiones pueden haber sido causadas por el traumatismo que describes y pocas otras causas. Es típica cuando el cuadro que normalmente se suele este tipo de traumatismos podría haber sido por otras causas, y es diagnóstica cuando el cuadro no puede haberse constituido de un modo distinto. Es la recomendación que trae el protocolo. No es la única forma de concluir estos casos. Habitualmente nosotros no concluimos estos casos así, a nosotros nos parece insuficiente. Lo que hacemos es comprometernos aún más y decimos, particularmente el grupo en que trabajo yo, decimos que cumple con los criterios de tortura del protocolo de Estambul. Yo sé que eso particularmente para los abogados podría decir que uno está tipificando, pero nosotros estamos diciendo que es que cumple los criterios. Yo no lo estoy diciendo si la finalidad, si la intencionalidad, si quien produce el hecho es el responsable y si eso finalmente penalmente va a ser tortura. Solo estoy diciendo que a mi modo de ver profesionalmente cumple con los criterios, porque a nosotros nos parece que la sola correlación pierde importancia en toda la riqueza que tiene este tipo de valoraciones. Finalmente, y esta es la última, la siguiente. Esta es la última, hay todo un capítulo de evaluación psicológica, pero yo creo que habiendo un experto y que va a hablar sobre el trauma de estrés postraumático y que tiene una diapositiva para el tema, le voy a pedir el favor y el agradecimiento de que cuando lo planteemos, porque pues de alguna forma las víctimas de tortura sufren valoraciones psicológicas y particularmente por esta recomendación que nos trae, perdón, esta no. Por una recomendación que plantea que es muy difícil separar que puede haber tortura psicológica, pero que no hay tortura física sin tortura psicológica. Por eso es que nosotros lo hacemos conjuntamente. Y recordarles que dentro de las definiciones de tortura, ya para finalizar, hay muchas. Esta es del pueblo guayú, frente al tema de la prohibición absoluta de la tortura, que dice así: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona a quien piense o hable diferente. Si uno aprendiera eso, aprendería muchísimo sobre la vida. Muchas gracias.